La felicidad es un velo fino que se rasga al primer indicio de tormenta. No lo sabía hasta que vi mi vida desmoronarse ante mis ojos. Durante años, creí haber conseguido todo lo que una mujer podría desear. Éxito, respeto, una carrera construida, con esfuerzo y un matrimonio sólido al lado de un hombre que consideraba mi compañero. Víctor Armand no era solo mi esposo, era mi socio, mi confidente, el hombre que sostenía mi mano en los eventos sociales y susurraba promesas en mi oído. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que veía lo que quería ver. Pero las señales estaban ahí, siempre estuvieron. Pequeños cambios que, en su momento, me parecieron triviales. Víctor comenzó a viajar más de lo necesario, alegando reuniones urgentes y cenas de negocios que nunca involucraban clientes que yo conociera. Los mensajes de trabajo aumentaron, pero cuando le preguntaba por ellos, cambiaba de tema. Por un tiempo, me convencí a mí misma de que eso era normal, que formábamos parte de un imperio en ascenso y que las presiones externas exigían sacrificios. Pero había algo más. Pequeñas ausencias que duraban minutos y parecían eternas. Perfumes femeninos que no eran míos. Su teléfono, antes olvidado en cualquier rincón de la casa, ahora parecía una extensión de su propio cuerpo. Incluso el roce de sus dedos se enfrió, y aquellos ojos que antes me buscaban con deseo comenzaron a deslizarse por mí con indiferencia. Intenté justificarlo. Cansancio, estrés, enfoque en el trabajo. Lo creí hasta el día en que lo vi con Sienna Blake. Era su asistente, joven, ambiciosa, siempre presente en las reuniones importantes. No había nada de malo en ello, al menos no hasta que noté que sus ojos reflejaban una confianza demasiado silenciosa para alguien que solo trabajaba para él. Sienna no me miraba con respeto, sino con algo distinto, algo que me incomodaba sin que pudiera explicarlo. Era como si yo fuera una intrusa en mi propio matrimonio. Esa noche le pregunté a Víctor sobre ella. Se rió. Dijo que estaba imaginando cosas. «Estás cansada, Elena. Necesitas relajarte». Y entonces llegó la propuesta del viaje. Una segunda luna de miel, como él la llamó. Los dos, sin distracciones, explorando uno de los lugares más deslumbrantes del mundo. Arabia Saudita. Quiero que conozcamos el desierto juntos. Hay un oasis increíble que solo los locales conocen. Un refugio perfecto. Habló con tanto entusiasmo que, por un momento, mi corazón se calentó. Tal vez me estaba equivocando. Tal vez solo necesitábamos tiempo para recordar lo que realmente importaba. Acepté. Hice las maletas, lo seguí sin imaginar que estaba embarcándome en mi propia sentencia de muerte. En el avión, Víctor estaba diferente, más atento, más cariñoso. Tomaba mi mano sobre la mesa, sonreía como en los viejos tiempos. El hombre del que me enamoré parecía haber vuelto, y quise creerlo. Quise aferrarme a la idea de que estábamos bien, que este viaje nos devolvería el uno al otro, pero no lo sabía. No sabía que, mientras me sonreía, Víctor ya había elegido el lugar exacto donde sería enterrado mi cuerpo. No sabía que, con cada palabra dulce, él contaba los minutos hasta verme desaparecer de mi propia historia. No sabía que, al aceptar ese viaje, estaba firmando mi sentencia sin darme cuenta. Y lo peor de todo, jamás lo habría sospechado. El desierto me esperaba, silencioso, implacable, listo para engullirme por completo. El desierto se extendía, ante nosotros como un mar infinito de arena dorada. El calor era asfixiante, pero no me importaba. Mi mirada estaba fija en el horizonte, hipnotizada por la inmensidad y la promesa de lo desconocido. Víctor conducía el jeep con destreza, su expresión relajada, como si tuviera el control absoluto. Siempre le gustó tener el control. El viaje, hasta allí, había sido tranquilo. El resort donde nos hospedamos era un verdadero paraíso escondido entre palmeras y dunas. Víctor parecía más atento que nunca, y por un momento me permití creer que realmente estábamos teniendo un nuevo comienzo. Quería olvidar las dudas, los susurros de incertidumbre que me atormentaban en los últimos meses. Después de todo, estábamos allí para reconectarnos. El jeep se sacudió levemente cuando Víctor redujo la velocidad. Se quitó las gafas de sol y sonrió. Casi llegamos. Espera a ver este lugar. Será una experiencia inolvidable. El tono de su voz era suave, tranquilo, y le devolví la sonrisa, sintiendo una extraña electricidad en el aire.
Las dunas parecían moverse como olas, moldeadas por el viento. El cielo era de un azul profundo, sin nubes, sin nada más que el sol abrasador y la inmensidad dorada. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo atribuí a la emoción del momento. No había nada allí además de nosotros y el desierto, o al menos eso era lo que pensaba. Cuando finalmente nos detuvimos, Víctor apagó el motor y salió del auto, estirando los brazos como si estuviera admirando el paisaje. Hice lo mismo, sintiendo el calor envolver mi piel. Y entonces vi una silueta a lo lejos. Mi corazón se aceleró, pero intenté ignorar la incomodidad. ¿Quién más estaría allí? No era una excursión. Era un lugar remoto, un secreto que solo los locales conocían. La mujer se acercaba lentamente, las curvas de su cuerpo delineadas bajo un vestido ligero, el cabello recogido de manera impecable. La luz del sol resaltaba sus rasgos angulosos, los labios curvados en una sonrisa de superioridad. Sienna Blake. El aire a mi alrededor pareció volverse más denso. Ella no debería estar allí. No tenía sentido. ¿Qué hacía en medio del desierto, en medio de nuestro viaje? Me giré hacia Víctor, pero él no parecía sorprendido. ¿Sienna? Mi voz salió vacilante y mi pecho se oprimió. Ella se detuvo a pocos metros de mí y cruzó los brazos. Sus ojos brillaban con puro placer al ver mi confusión. Finalmente, creí que nunca llegarías. Víctor suspiró a mi lado y se frotó la nuca como si estuviera cansado. Mi cuerpo se tensó. Algo estaba terriblemente mal. Víctor, ¿qué es esto? Mi pregunta salió en un hilo de voz, el corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Él me miró, sus labios curvándose lentamente en una sonrisa fría. Esto, Elena, esto es el final. Fue entonces cuando lo noté. Sí, la agujero abierto en la arena, lo suficientemente grande para un cuerpo, la pala al lado, como una evidencia silenciosa de lo que estaba a punto de suceder. El suelo pareció desaparecer bajo mis pies, y el desierto, tan hermoso minutos antes, se convirtió en una inmensidad sofocante, sin salida. No. Mi respiración se volvió errática, el pánico creciendo en oleadas. No puede ser. Sienna rió, un sonido bajo y cruel. Caminó hacia mí con lentitud, como un depredador que saborea el momento antes del ataque. Nunca te diste cuenta, ¿verdad? Su voz era casi un susurro cuando se detuvo a mi lado. Para él, ya estabas muerta hace mucho tiempo. Solo faltaba deshacerse del cuerpo. El terror explotó dentro de mí. Me giré hacia Víctor, buscando cualquier signo de duda, cualquier rastro del hombre que alguna vez me amó. Pero todo lo que encontré fue indiferencia. Por favor. Mi voz tembló, pero él ni siquiera parpadeó. No hagas esto más difícil de lo que tiene que ser, Elena. Y entonces, antes de que pudiera reaccionar, sentí el empujón. El suelo desapareció bajo mis pies. El impacto fue brutal. El aire escapó de mis pulmones cuando golpeé el fondo de la fosa. El polvo se levantó a mi alrededor, cegando mis ojos, invadiendo mi boca. Tosí, tratando de incorporarme, pero mis brazos fallaron. Mi cuerpo temblaba, una mezcla de shock y terror absoluto. El sol sobre mí parecía más fuerte, más cruel. Y ahí estaban ellos, parados al borde de la tumba, mirándome como si ya no fuera nada. Víctor tomó la pala y arrojó un poco de arena dentro. No lo suficiente para enterrarme, pero sí lo suficiente para enviar un mensaje. Es solo cuestión de tiempo. Sienna suspiró teatralmente. Debemos irnos. El calor se encargará del resto. Se alejaron. Grité, me arrastré intentando salir de allí, pero la tierra suelta se desmoronaba bajo mis dedos. El desierto me devoraba, y el miedo me oprimía el pecho como una mano invisible. Se estaban yendo. Estaba sola, sola en medio de la nada, abandonada para morir. El silencio del desierto me envolvió, pero no iba a aceptarlo. No iba a dejar que esta fuera mi historia. No terminaría así. La arena quemaba mi piel, áspera, sofocante, infiltrándose en mi boca, mi nariz y mis ojos. El sol ardía impiedoso en el cielo, una cuchilla incandescente que me desgarraba viva. Intenté moverme, pero mis brazos estaban débiles, mis piernas temblaban. Mi cuerpo era un ancla demasiado pesada para levantar. El desierto me abrazaba como una tumba.
No sabía cuánto tiempo había pasado desde que Víctor y Siena se marcharon. ¿Minutos? ¿Horas? Todo parecía mezclarse en una espiral confusa de calor, desesperación y polvo. Mi pecho subía y bajaba en jadeos frenéticos mientras mi mente luchaba contra lo inevitable. Iba a morir allí. No había sombra, no había agua. El desierto no perdonaba a los débiles, y yo ya sentía sus dedos invisibles arrastrándome a las profundidades de la tierra seca. Cerré los ojos, pero la oscuridad me trajo algo peor que la realidad. Recuerdos surgieron en destellos distorsionados. El rostro de Víctor, frío, decidido. La sonrisa de Siena, cargada de triunfo. El golpe de mi cuerpo al caer al fondo de la fosa. El sonido del motor del jeep desvaneciéndose en la distancia, llevándose con él todo lo que alguna vez creí. Cierto, fui ingenua. Creí que mi matrimonio significaba algo. Creí que Víctor, a pesar de sus defectos, aún me veía como su esposa. Pero para él, nunca fui más que un obstáculo. Una pieza que debía ser eliminada del tablero para que pudiera jugar sin resistencia. La ira burbujeó en mi pecho como un fuego incipiente, tímido al principio, pero creciendo, devorando cada pedazo de desesperación que quedaba en mí. No podía morir. No así. Giré el cuerpo, ignorando el dolor lacerante que explotó en cada músculo. Mis manos se hundieron en la arena blanda, resbaladiza, difícil de sujetar. No importaba. Me arrastré, centímetro a centímetro, cavando, agarrando cualquier fragmento de terreno firme que encontrara. Mi corazón latía frenético. Mi boca estaba tan seca que mi lengua parecía un pedazo de cuero. El mundo giraba a mi alrededor, amenazando con derribarme de nuevo. Pero seguí adelante. Mis dedos encontraron el borde de la fosa y se aferraron a la arena caliente. Respiré hondo y usé toda la fuerza que me quedaba para tirar de mi cuerpo hacia arriba. Mis uñas se clavaron en la tierra. Mis piernas patearon, impulsándome fuera del agujero que Víctor había cavado para mí. Y entonces estaba libre. Caí sobre las dunas, tragando el aire caliente como si fuera lo más precioso del mundo. La visión frente a mí era aterradora y desoladora. Solo arena y cielo, sin una sola pista de civilización. El desierto era infinito, y yo no era más que una sombra insignificante bajo su dominio. Necesitaba moverme. Caminé sin dirección, cada paso, un esfuerzo monumental. El calor era insoportable. El sol parecía querer quemarme hasta los huesos. La sed era una cuchilla en mi garganta, y mis fuerzas disminuían con cada minuto. Mi cuerpo exigía descanso, pero sabía que detenerme significaba morir. Seguí adelante, tropezando, cayendo, levantándome. Mi corazón martillaba en mis oídos. Mis pensamientos se volvieron turbios, confusos. Y entonces vi algo. Una figura se movía a la distancia, una sombra contra la vastedad abrasadora. Parpadeé, convencida de que era un delirio, una alucinación nacida de la desesperación. Pero la sombra se acercaba. Era alto, vestido con ropas ligeras, un turbante cubriendo parte de su rostro. Sus ojos oscuros me estudiaban con una intensidad inquebrantable. Intenté hablar, pero mi voz salió como un susurro áspero. El hombre se acercó con cautela, sus pasos firmes, experimentados. Llevaba una bolsa de cuero, y el sonido del agua, agitándose dentro de ella, fue lo más dulce que había escuchado jamás. El agua descendió por mi garganta como un elixir sagrado, reviviendo cada célula de mi cuerpo. Bebí despacio, tratando de contener el impulso de devorarlo todo de una vez. Él esperó pacientemente. Luego me ayudó a levantarme. Sus ojos reflejaban algo que no sabía si era curiosidad o juicio. «Estás muy lejos de cualquier aldea». Su voz sonó firme, pero tranquila. Tragué saliva, mi mente luchando por encontrar palabras. Me dejaron para morir. Me observó en silencio durante un largo momento antes de asentir. Entonces, ahora debes vivir. Fue en ese momento cuando lo entendí. Sobreviví. Víctor y Siena creían que habían ganado, que me habían borrado de la historia, pero estaban equivocados. Estaba viva y volvería. El desierto me rompió. Arrancó cada parte frágil que quedaba en mí, esculpió mi ira en algo sólido y real. Cuando Asim me rescató, ya no era la mujer que Víctor intentó enterrar. Asim no era un hombre de muchas palabras. Me llevó a su campamento,
donde otros beduinos vivían lejos del mundo que yo conocía. Allí, fui tratada como una sobreviviente, no como una víctima. No me preguntó qué había sucedido, solo observó mientras recuperaba mis fuerzas. Cada gota de agua que bajaba por mi garganta era un recordatorio de que aún respiraba. Cada pedazo de comida que masticaba era un voto silencioso de venganza. Para Víctor y Siena, yo no era más que un fantasma. Pero los fantasmas tienen una forma peculiar de regresar para atormentar. La tercera noche en el campamento, acostada bajo un cielo repleto de estrellas, tomé mi decisión. Volvería, pero no como alguien desesperada por justicia o respuestas. Volver ahora para confrontarlos sería estúpido. No quería que supieran que estaba viva hasta que fuera demasiado tarde para escapar. A la mañana siguiente le pedí a Asim que me ayudara a llegar a la ciudad. Solo asintió. Antes de partir, me entregó un pequeño puñal. Sus ojos eran firmes cuando habló. No permitas que intenten enterrarte otra vez. Reí suavemente, sujetando el mango frío. No tendrán oportunidad. Cuando llegamos a la ciudad, la realidad de lo que Víctor y Siena me habían hecho se desplegó en detalles. Mi desaparición ya estaba en los periódicos. Los titulares hablaban sobre la empresaria desaparecida, las búsquedas en el desierto, la posibilidad de un accidente. Víctor interpretaba su papel de viudo angustiado, dando entrevistas y pidiendo a las autoridades que no se rindieran en la búsqueda. Era convincente. La actuación perfecta. Pero yo sabía la verdad. Antes de hacer cualquier movimiento, necesitaba información. Contacté a viejos conocidos, hombres y mujeres que me debían favores y que no harían preguntas. Descubrí que Víctor estaba agilizando los trámites para quedarse con mis bienes, usando mi desaparición como justificación para acelerar los procesos legales. Siena, por su parte, ya derrochaba lo que creía su nueva fortuna. No era discreta. Vi fotos de ella en uno de los hoteles más caros de la ciudad, usando joyas que, irónicamente, habían sido compradas con el dinero que Víctor me robó. La traición tenía un sabor amargo en mi boca, pero me lo tragué. Víctor siempre fue cuidadoso, pero lo conocía mejor de lo que él imaginaba. Tenía cuentas secretas, dinero desviado, negocios ilegales que mantenía ocultos incluso de sus socios. Creía que nadie jamás lo descubriría, pero yo sabía dónde buscar. Pasé las siguientes noches infiltrándome en las capas invisibles de su vida financiera, y lo que encontré fue mejor de lo que esperaba. Víctor era más sucio de lo que imaginaba. Sus negocios estaban llenos de fallos, transacciones sospechosas que podían ser fácilmente rastreadas si alguien con el conocimiento adecuado tiraba de los hilos correctos. Y eso fue exactamente lo que hice. Usé un contacto para hacer denuncias anónimas a las autoridades internacionales, señalando movimientos de lavado de dinero, desvío de fondos y fraudes. Víctor estaba ahora en el radar, pero no era suficiente. Quería ver sus ojos abrirse de terror cuando se diera cuenta de que todo se estaba desmoronando. Quería ver el pánico instalarse en Siena cuando comprendiera que su dinero, su seguridad, se estaban escurriendo entre sus dedos. Creían que estaba muerta, pero los fantasmas siempre regresan para cobrar lo que les arrebataron. El primer paso fue cortar el oxígeno. Víctor y Siena vivían en la ilusión de su victoria, disfrutando del lujo y el poder que creían haber conquistado. Para ellos, mi muerte era un asunto resuelto, una pieza del rompecabezas eliminada con precisión quirúrgica. Pero no hay victoria cuando el enemigo que enterraste regresa desde las sombras. Me aseguré de que cada movimiento fuera sutil al inicio. Pequeñas transacciones comenzaron a ser bloqueadas, fondos congelados, inversiones interrumpidas. Víctor era meticuloso, pero su arrogancia lo cegaba ante los riesgos. Nunca imaginaría que la mujer que intentó borrar todavía estaba en el juego. La primera noche en que supo que su cuenta personal había sido bloqueada, imaginé la furia creciendo dentro de él. Víctor siempre se enorgulleció de su control. Ahora, por primera vez, algo se le escapaba de las manos. Siena, por otro lado, continuaba su vida de indulgencia, derrochando dinero por donde pasaba. Ropa, joyas, hoteles de 5 estrellas. Pero el lujo es una droga adictiva, y nadie que lo prueba quiere dejarlo. La dejé saborearlo por unos días más. Cuanto mayor es la altura, más grande es la caída. La tercera noche, mientras cenaban en el restaurante más caro del hotel, una de las tarjetas de Víctor fue rechazada. Intentó con otra. Nada. Siena se rió,
pensando que era un problema del banco. Pero el pánico en los ojos de Víctor era evidente. Algo iba mal. A la mañana siguiente comenzaron las primeras llamadas frenéticas. Socios, abogados, contactos bancarios, pero nada tenía sentido para él. Las cuentas estaban bloqueadas, las transacciones bajo investigación. Su imperio empezaba a resquebrajarse, y no tenía idea de por qué. Entonces, los periódicos publicaron la denuncia. Las autoridades estaban investigando irregularidades en las transacciones de Víctor Armand, sospechas de fraude y lavado de dinero. Los titulares surgieron como llamas incontrolables. Los reporteros querían declaraciones. Los clientes exigían respuestas. El caos que creé comenzó a devorarlo. Siena no entendía. Su expresión confusa mientras veía su seguridad esfumarse era casi cómica. No sabía jugar el juego como Víctor. Al menos él intentaba fingir que no estaba aterrorizado. En el hotel, la tensión aumentaba. Discutían más. Siena gritaba, exigía respuestas. Víctor le ordenaba que se callara, la mandíbula tensa, intentando controlar el pánico. Pero yo sabía que ya sentía la sombra del colapso acercándose. Y aún no había terminado. Esa noche envié un sobre al hotel, dirigido directamente a él. Sencillo, sin remitente. Solo una única frase en el papel dentro del sobre. Los fantasmas no descansan. Sabía que lo entendería. Víctor nunca creyó en coincidencias. Nunca confió en el azar. Sabía que alguien estaba detrás de su repentina ruina. Sabía que esto no era obra del destino. Pero lo que no sabía, y lo que más lo aterrorizaba, era quién estaba tirando de los hilos. Podía imaginar el sudor frío bajando por su nuca mientras sostenía aquel pedazo de papel, la tensión en sus músculos, la mirada atenta hacia los rincones de la habitación, como si, de repente, yo pudiera salir de las sombras. Lo hice sentir lo que yo sentí en el desierto, el miedo de estar a merced de algo más grande que él, algo que no podía controlar. Pero la mejor parte aún estaba por venir. Era hora de reaparecer. El hotel era un templo del lujo, diseñado para aquellos que creían estar en la cima del mundo. Lámparas imponentes, mármol frío bajo los pies, camareros deslizándose en silencio entre mesas repletas de copas finas y conversaciones vacías. Era exactamente el tipo de lugar que Víctor y Siena elegirían para esconderse de la tormenta que los devoraba. Pero ya no había refugio seguro para ellos. Los observé desde lejos antes de revelar mi presencia. Víctor estaba tenso, la mandíbula apretada mientras hablaba por teléfono, sin duda intentando salvar los últimos pedazos del imperio que destruí. Siena no parecía mejor. Movía la copa de vino sin tocarla, mirando a su alrededor con impaciencia. Estaban nerviosos. La ruina no era algo que aceptaran fácilmente. Caminé por el salón con pasos firmes, sintiendo las miradas discretas de quienes notaban mi presencia sin saber exactamente quién era. Dejé que el sonido de mis tacones resonara, una advertencia para Víctor antes de que realmente me viera. Bajó el teléfono y alzó la mirada. Y entonces, el momento que había esperado sucedió. Los músculos de su rostro se tensaron. Sus ojos se abrieron por un breve instante antes de que intentara disimularlo. Pero lo vi. Vi el terror rasgando su máscara de control. Siena tardó unos segundos más en notarlo. Cuando lo hizo, llevó la mano a la boca, dejando escapar un ruido ahogado. El impacto atravesó su cuerpo como una descarga eléctrica, y saboreé cada detalle de su reacción. El fantasma de ambos estaba de pie, respirando, mirándolos directamente. Me acerqué lentamente, manteniendo la mirada fija en los dos. Podía sentir la energía a su alrededor cambiar, el miedo creciendo, asfixiándolos. Víctor apretó el puño sobre la mesa, aún intentando recuperar la compostura, pero ya no había compostura que salvar. ¿De verdad pensaron que iba a desaparecer tan fácil? Mi voz fue baja, pero cortante. Siena se encogió en su asiento, como si pudiera alcanzarla en cualquier momento. Víctor parpadeó varias veces, su mente trabajando a mil, buscando una respuesta. No encontraría ninguna. Me habían arrojado a una tumba en el desierto. Me habían dejado morir. Pero ahí estaba yo, viva e implacable. Víctor intentó reír, pero el sonido salió tenso, forzado. Esto es imposible. Me incliné levemente, lo suficiente para que solo ellos me escucharan.
Imposible fue lo que hice con ustedes sin que siquiera lo notaran. Los ojos de Sienna brillaron con pánico. Comenzó a balbucear algo, su mano temblando al intentar sujetar el brazo de Víctor. Pero él no reaccionó. Estaba en shock, sintiendo el peso de lo inevitable caer sobre sus hombros. El salón pareció encogerse, el mundo reduciéndose a su alrededor. Y entonces, la cereza del pastel. Hombres de traje aparecieron en la entrada, caminando con precisión calculada. Policías, oficiales del gobierno. El caos descendió sobre Víctor y Sienna antes de que tuvieran tiempo de respirar. Víctor Armand está bajo arresto por crímenes financieros y fraude. El sonido del salón desapareció. Todo lo que quedaba era el ruido de las esposas cerrándose alrededor de las muñecas del hombre que intentó enterrarme. Sienna se puso de pie de un salto, sus ojos frenéticos saltando entre Víctor y los oficiales. «Esto no puede estar pasando». Uno de los agentes se volvió hacia ella. «Sienna Blake, hay una investigación abierta sobre su participación en las transacciones financieras ilegales. Puede acompañarnos voluntariamente o podemos llevársela también». Su rostro palideció. El pánico la consumió. Víctor no dijo una palabra. Sabía que no había escapatoria. Sienna, en cambio, no aceptaría su destino sin luchar. Se giró hacia mí, la desesperación transformándose en furia. «Fuiste tú hiciste esto». La escena era casi patética. Ella, que me miró con desprecio mientras estaba indefensa en aquella tumba, ahora me enfrentaba con ojos suplicantes, sin dinero, sin protección, sin salida. Di un paso adelante, permitiéndome una pequeña sonrisa. Me dieron una tumba en el desierto. Yo les devolví una de la que jamás saldrán. El impacto de esas palabras fue un golpe directo. Vi cómo la última chispa de esperanza desaparecía de sus ojos. Los policías comenzaron a arrastrar a Víctor fuera del hotel. Sienna fue la última en salir, sus gritos de negación resonando, mientras la empujaban junto a él. Y yo me quedé allí, observando. Había terminado. Pero el fin de un ciclo siempre marca el comienzo de otro. Y yo estaba lista para empezar de nuevo. El viento cálido de la noche soplaba sobre mí mientras permanecía de pie en el balcón de mi nuevo apartamento, observando las luces de la ciudad parpadear como estrellas artificiales. Por primera vez en mucho tiempo, respiraba sin sentir el peso de una amenaza inminente. No había sombras acechándome, no había traiciones rondando a mi alrededor. Solo yo y el silencio tranquilo de mi victoria. Víctor Armand estaba en prisión, enfrentando cargos que se acumulaban como un castillo, de naipes a punto de colapsar, lavado de dinero, fraudes bancarios, manipulación financiera. El hombre que se enorgullecía de estar siempre en control ahora era solo un criminal más en una celda fría, despojado de todo aquello que consideraba esencial. Sus abogados intentaban reducir su condena, pero había demasiadas pruebas, demasiados documentos, demasiados rastros que nunca imaginó que alguien encontraría. Iba a caer, y caería solo. Sienna Blake no tuvo la misma suerte. A diferencia de Víctor, que al menos tenía experiencia navegando en aguas turbulentas, ella fue devorada por su propia ambición. Su dinero se evaporó, sus cuentas fueron bloqueadas, y, sin la protección de Víctor, ya no había lujo, ni hoteles de 5 estrellas, ni joyas brillantes. Cuando los oficiales se la llevaron, gritó, pataleó, intentó culpar a cualquiera menos a sí misma. Pero a nadie le importó. Después del escándalo, sus antiguos contactos desaparecieron. Ningún abogado prestigioso aceptaría representarla, sin un pago garantizado, y ninguna de las amigas con las que compartía copas de champán en suites lujosas abrió sus puertas para ayudarla. Sienna Blake cayó en el olvido, hundida en la humillación de haberlo perdido todo por una ambición. Ciega. ¿Y yo? Yo volví. No a la vida que tenía antes, porque aquella Helena Moreau ya no existía. La mujer que creía en la fidelidad ciega, en el amor inquebrantable, murió el día en que fue arrojada a esa tumba. Lo que quedó fue alguien mucho más fuerte. Recuperé mi empresa, corté los lazos con cualquiera que hubiera estado involucrado, con Víctor. No confié en nadie para solucionar mis problemas. Yo misma coloqué cada pieza en su lugar. Vendí la casa en la que habíamos vivido, quemando los últimos vestigios de aquel matrimonio podrido. Construí algo nuevo, una nueva base,
libre de las grietas que alguna vez intenté ignorar. Víctor siempre creyó que lo necesitaba, que sin él me derrumbaría. Pero ahí estaba yo, de pie, reconstruida, mientras él se pudría tras las rejas. No sentí lástima. La ironía era casi poética. Cavó mi tumba, y al final fue él quien cayó en un pozo sin salida. Me apoyé en la barandilla, observando las calles abajo. La ciudad nunca dormía, llena de nuevas historias que se escribían, de nuevos destinos que se trazaban. La venganza no me trajo paz, pero me trajo justicia, y ahora, por primera vez, era verdaderamente libre.